Bien, buenos días a todos. Gracias a Certis Belchin, por invitarme a dar esta charla. Voy a intentar mostrarles primero cuál sería el problema de los ácaros en los cítricos, la situación actual de los productos que hay autorizados en el registro para el control de los ácaros, y un poco cuáles serían las estrategias que deberían de utilizarse para optimizar su rendimiento y sobre todo para garantizar su sostenibilidad. Los ácaros que atacan a los cítricos básicamente se agrupan en dos familias. Por un lado, los tetraníquidos, donde está la más antigua y la más prolífica y la más preocupante, que es araña amarilla, Tetranicus urtice. Luego está el ácaro rojo, Panonicus citri, ácaro oriental, Tetranicus orientalis, y junto con el ácaro de Texas son los ácaros más recientes que han aparecido en la citricultura. Y la segunda familia son los eriófidos, donde está incluido ácaro de las maravillas, Aceria seldoni, que es una plaga que fundamentalmente ataca al limonero, pero también hay problemas, o se pueden encontrar problemas en naranjo y mandarino. Una brevísima descripción de cada uno de ellos para recordar un poco. Estamos hablando de Tetranicus urtice, donde los adultos son de color amarillento, con dos manchas dorsales oscuras. Las hembras son un poquito más rojizas cuando son adultas, y los huevos son esféricos, lisos, de color blanco. Los colocan siempre en el embés de las hojas, protegidos por sedas, agrupados debajo de esas sedas. Y bueno, a veces también se pueden localizar en la zona de los frutos, en la zona del ápice o del pedúnculo. Es un ácaro muy polífago, se ha dicho aquí ya en alguna charla anterior. Pasa toda su vida en el árbol. Lo que pasa es que digamos, en periodos fríos tiende a emigrar a las zonas internas del árbol, y en periodos cálidos tiende a ir a las zonas más periféricas, que lamentablemente donde están los brotes más tiernos y también los frutos jóvenes de la cosecha. Los daños que causan en hojas son característicos estas manchas de color amarillento, que producen también una especie de abombamiento en la hoja, y en caso de ataques severos y en periodos secos pueden producir defoliaciones severas y causar alteración en la cosecha final. Y en los frutos, pues lo característico es que más o menos en los meses de finales de abril o mayo, cuando los frutitos tienen apenas 1 centímetro de diámetro, ya colonizan los ácaros los frutos, y tanto en la zona del ápice como en la zona del pedúnculo se suelen ubicar, empiezan a hacer daños que suelen pasar desapercibidos para el agricultor, porque el fruto es muy pequeño y uno no espera problemas en ese momento, y los problemas los empiezas a ver más adelante cuando los frutos ya adquieren un cierto calibre, y sobre todo cuando comienza el viraje de color, porque es cuando las zonas donde el ácaro se ha alimentado pues ha producido necrosis, que nos muestran en todo su esplendor los daños que ha producido. En el caso de ácaro rojo, los huevos son esféricos, pero en este caso son de color rojo. En todos los estados son siempre iguales y se caracterizan por tener una especie de pedicelo en la parte superior, que les hace un poco singulares. Los adultos son de un color rojo intenso, el macho es un poco aperado y las patas son amarillas de color característico. También es muy característico que hay un estado ninfal en el que el macho se queda siempre pegado a una hembra esperando que ésta evolucione adulta para aparearse con ella, y generalmente están ubicados en el haz de la hoja. Tetranicus estaba en el embés, en la parte de abajo, y estos ácaros suelen estar en la parte de arriba, la más soleada, la más expuesta, y también se pueden observar sobre los frutos, lógicamente sobre los que se alimentan de manera muy activa, principalmente en las horas más cálidas del día. Los daños en hojas son estos que se ven aquí, una especie de pardeado. No hay esas manchas amarillas características, sino que es un pardeado difuso que puede llegar a producir defoliaciones severas en periodos cálidos, cuando los ataques son muy intensos, e incluso en esas circunstancias hasta es fácil que encontremos a los ácaros moviéndose sobre las ramas, es decir, incluso hasta puede haber colonias en los brotes tiernos también alimentándose sobre ellos. Y en cuanto a los frutos, lo que producen es una especie de pardeamiento, de decoloración difusa, tanto naranja, limón, mandarina pierden su color típico y queda como pardeado,
en ataques muy severos puede llegar a haber manchas un poco más oscuras que deprecien su valor, pero en muchas ocasiones, si los ataques no son muy intensos, el fruto puede pasar o puede ser aceptado para comercializar sin ningún reparo. En cuanto a ácara oriental, estos ácaros que, como he dicho, junto con Eotetranicus bansi han sido los más recientes. A principios del año 2000 entraron en la zona del sur de España y han acabado generalizando en todas las zonas citrícolas. Los huevos son de color blanco, amarillo claro y son un poco achatados, es como un disco. Se fijan al sustrato mediante sedas y pueden estar ubicados tanto en el haz como en el envés. Es indiferente porque esta plaga es bastante prolífica y tiende a colonizar las zonas jóvenes y los frutos de manera masiva. Las hembras son de color castaño, marrón claro, el macho es un poco más pequeño, de color anaranjado, y el cuerpo tiene forma triangular, las patas son un poquito más claras también, y se ubican preferentemente en el haz de la hoja, en las zonas más expuestas. De hecho, ahora cuando hablemos de las condiciones de desarrollo, estos son ácaros que funcionan con el calor. Cuando hay altas temperaturas, perdón, me voy saliendo del cuadro. Cuando hay altas temperaturas tienen una mayor capacidad de desarrollo que en periodos fríos, que prácticamente no tienen actividad. Se les puede ver tanto sobre las hojas como sobre los frutos. Los daños tienen una doble causa, no solamente son los daños de alimentación que producen un pardeamiento de las hojas, sino que la deposición de los excrementos y sobre todo de los restos de las mudas que tienen lugar a lo largo del ciclo de vida van quedando depositados en las hojas y le da ese aspecto característico blanquecino que cuando vemos la imagen más en detalle pues vemos que la mayoría, todos esos puntitos blancos corresponden a mudas, a exuvios de los distintos estados ninfales y larvarios por los que pasa la plaga hasta llegar al estado adulto. En el caso de los frutos encontramos esos mismos depósitos de mudas y también encontramos pues un cierto pardeamiento, digamos una atenuación del color característico como consecuencia de la alimentación del ácaro sobre la superficie de los frutos. Y puede atacar a mandarina, limón, naranja, pomelo, cualquier cítrico puede verse afectado por este ácaro. Y en el caso de los ácaros de Texas prácticamente tienen el mismo comportamiento, incluso el aspecto es muy similar, hay que recurrir a técnicas moleculares, por supuesto, son muy seguras para determinar si es una especie u otra, y si vamos a una determinación no molecular, pues hay características en las quetas, en una serie de puntos que determinan si es una especie o es otra. Por lo demás, el aspecto es el mismo, los huevos tienen el mismo aspecto, se ubican en la misma zona y tienen un comportamiento muy parecido al de Eotetranicus orientalis. Y en el caso de la otra familia, de los eriófidos, donde estaba ácaro de las maravillas, pues estamos frente a unos ácaros que son totalmente distintos al grupo de los tetraníquidos. Estamos hablando de individuos muy pequeños, que a simple vista incluso es bastante complicado verlos, que viven dentro de las yemas, son de color blanco, amarillento, como cristalino, son muy frágiles, por eso necesitan vivir protegidos en el interior de las yemas, tienen dos pares de patas en la parte delantera del cuerpo y viven dentro de las yemas. Como vemos aquí en esta foto, no se ve muy bien, hay muchísima luz, pero hemos abierto una yema y en su interior es donde se pueden ver los ácaros. Los huevos son blancos, ligeramente alargados, que es lo que nos marca la fecha. Aquí tenemos 2 o 3 huevos y las larvas también son de color blanco, se alimentan de la savia y lo que sucede es que al alimentarse sobre las células que hay en el interior de la yema provocan una malformación de los elementos vegetativos y de los elementos fructíferos de la planta. Aquí vemos una imagen donde se ven los ácaros dentro de una yema y las consecuencias sobre los elementos florales y también sobre las hojas, que son unas deformaciones características como consecuencia de la alimentación de los ácaros sobre las células de esa yema. Normalmente la mayor parte de las flores afectadas suelen caer, pero cuando no caen y completan su ciclo, lo que dan lugar es a frutos deformados
se conoce como malengendros o monstruos, son frutos que no tienen valor comercial, porque, bueno, no sé si alguien los compraría por su estética, pero desde luego es complicado venderlos y suelen ir a destrío. Resumiendo, para que nos quedemos con una idea muy gráfica, los huevos de ácaros, ácaros rojos, los huevos son rojos, araña amarilla, amarillos, esféricos, y ácaros oriental y de Texas también esféricos, pero como discos chafados aplanados, mientras que los de ácaro de las maravillas son de color blanco. Recordamos también que ácaros rojos están en el haz fundamentalmente, lo mismo que ácaro oriental y ácaro de Texas, en el embés y bajo sedas protegidos y dentro de las yemas. En comparación con los huevos de fitoseidos, que suelen ir asociados a las colonias de cualquiera de estos ácaros, suelen ser ovalados o de forma elíptica, de color amarillento y de forma aislada, generalmente asociados a colonias de ácaros sobre los que se va a desarrollar el fitoseido, los fitoseidos que salgan de ellos. Aquí se puede ver en comparación un huevo de Tetranicus con un huevo de un fitoseido. En cuanto a los adultos, también en una sola imagen, ¿cuáles son las diferencias? Tetranicus orientalis, Urtice, Eotetranicus orientalis y Bansi, y Panonicus citri, y los adultos de ácaro de las maravillas, comparados también con dos especies de fitoseidos que suelen ser las más frecuentes asociadas al cultivo de cítricos, Amblysseius californicus y Phytoseiulus persimilis. En cuanto a frutos, daños de araña amarilla, de Tetranicus, de Panonicus y de ácaro oriental y de Texas, bastante similares esos pardeamientos, y en cuanto a hojas, pues las diferencias también que habíamos comentado para uno y otro, y desde luego en ácaro de las maravillas pues es más característico los daños que podemos encontrar. Nos centramos en los tetraníquidos porque son el problema quizá más complicado a la hora de gestionar su control, porque dentro de ese grupo está tetránico. Aquí lo que hay es un cuadro en el que, bueno, depende del autor al que se consulte, pues seguramente hay unos datos un poquito más arriba o más abajo, pero digamos que serían datos aceptables, donde tenemos la temperatura mínima de supervivencia, la temperatura máxima, la duración del ciclo, el número de generaciones, número de huevos por hembra y la humedad relativa ideal. Si nos damos cuenta, Tetranicus pues tiene una gran capacidad de puesta reproductiva, entre 8 y 10 generaciones, puede haber circunstancias en las que haya más de esas generaciones, y completa un ciclo en muy poco tiempo a 30 grados centígrados, pues entre 9 y 10 días. Panonicus tiene unos umbrales bastante parecidos, aunque tolera temperaturas mínimas más bajas, pero también tolera prácticamente las máximas similares. Y en el caso de los Eotetranicus, pues quizá la diferencia está en que la humedad relativa tiene una cierta tolerancia mayor que Tetranicus y Panonicus, pero prácticamente, si se dan cuenta, están todos. De estos, saber que Urtice es la más polífaga y que tiene una actividad máxima entre mayo y octubre y noviembre. Esos son los periodos críticos en los que vamos a tener mayores problemas con esta plaga. Panonicus citri, la mayor actividad la va a tener entre final de verano a final de otoño. Va a depender siempre de la climatología, pero digamos que en condiciones normales ese sería el periodo. Orientalis y Bansi, los dos prácticamente desde principios de verano a final de otoño, es decir, el periodo de máxima temperatura, porque son dos ácaros ligados íntimamente a las altas temperaturas. Y ustedes pensarán, bueno, pues este es el problema. Pues eso no es todo el problema, esa es parte del problema. Ahora pasamos al cultivo. Ya sabemos cuál es la plaga, cuáles son los elementos de la plaga que nos van a causar problemas y frente a los que tenemos que pelearnos, con los que tenemos que luchar. Pero yo ahora les pongo otras partes del problema, el cultivo. Ustedes como agricultores o como técnicos de una explotación tienen una máxima que les impone probablemente su bolsillo, y al técnico que tenga un jefe por arriba, pues el empresario de la explotación. Quieren más precocidad, quieren más calibre y quieren más producción. Para eso produce uno, porque eso es lo que le va a dar más rendimiento. Entonces, eso se consigue poniendo más agua, poniendo más nutrientes. Y cuando hacemos eso, que es natural para conseguir más precocidad, más calibre y más producción, porque aprovechamos las ventanas de mejor precio,
lo que sucede es que generamos más superficie foliar en el cultivo, más volumen de árbol, una brotación continua durante ciertos periodos y una vegetación más vigorosa. ¿Y qué sucede cuando yo tengo más superficie foliar, más volumen de árbol, una brotación continua y una vegetación más vigorosa? Pues sucede que tengo un cultivo más atractivo para los ácaros, es así, tienen una maquinita de analizar en su boca que detectan cuando hay más o menos nitrógeno en las células sobre las que se alimentan y les gusta la mejor nutrición, no son tontos, tienen más facilidades para su instalación, claro, le hemos puesto mucha vegetación tierna, mucho alimento y además tenemos más dificultades para su control. Y esa es la segunda parte del problema. Y tenemos que tener claro, todo lo que hemos hablado, o se ha hablado en las dos charlas anteriores es fundamental, pero tienen una íntima relación con esto. Lo que comentaba Patricia sobre el tema de la aplicación está ligado con esto. Cuanto más vegetación, más densa sea, será más complicado hacer una buena aplicación, ¿vale? Por lo tanto, esto forma parte del problema. Por eso considero que hay que afrontar el control de los ácaros de una forma holística, o de una forma, digamos, donde se considere todo el conjunto de elementos, de factores que influyen. Y desde ese punto de vista deberíamos manejar adecuadamente el cultivo, el riego, la variedad, aunque la variedad es una cosa que quizá no podamos jugar mucho con ella, el marco de plantación, la nutrición, etcétera, porque cuanto más vigoroso sea nuestro cultivo, le vamos a dar más facilidades al enemigo para que nos cause problemas. Tenemos que encontrar una situación donde sea aceptable el beneficio que obtenemos de ese esfuerzo con el riesgo que nos genera para el ataque, y no solo de ácaros, sino de otros problemas fitopatológicos que pueden afectar al cultivo. Hay que aprovechar la presencia de cubiertas vegetales que favorecen la presencia de fauna auxiliar. Creo que ya está desterrado de la mente de los agricultores actuales los campos limpios como el suelo de esta nave. Espero que así sea, porque si no vamos mal. Necesitamos que haya adventicias en el cultivo, no siempre y libremente desarrolladas, pero necesitamos que haya en determinados periodos adventicias que favorezcan la presencia de fauna auxiliar. Por eso, además de manejar las que pueda haber, sería conveniente que nos vayamos planteando pues establecer islas, bordes, núcleos estables en determinados puntos de la parcela con esa finalidad, que es favorecer que la fauna auxiliar autóctona, espontánea, tenga un soporte para estar ahí durante todo el año y podernos ayudar en los momentos críticos. Podemos recurrir al control biológico artificial con sueltas masivas de fitoseidos. Se puede hacer puntualmente, los resultados no son para tirar cohetes hasta ahora, pero hay algún caso de éxito o de un apoyo suficiente para no tener que recurrir a otras herramientas. Y por supuesto, todavía hoy tenemos que seguir contando con los productos fitosanitarios. Necesitamos aplicar acaricidas contra los ácaros. Esto es impepinable. Aunque hagamos todo lo demás bien, seguiremos necesitándolos. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejarlos correctamente. Todo lo que yo les he puesto ahí en ese cuadro es lo que se conoce como gestión integrada de plagas. Y la gestión, además de recomendable, es obligatoria. Ustedes lo saben como agricultores, hace ya unos cuantos años, que es obligatorio aplicar la GIP. Hay un manual que redactó el grupo de trabajo de los cítricos, que editó el Ministerio de Agricultura para muchísimos cultivos, pero la de cítricos fue de los primeros, en el que yo tuve la suerte de participar, y esa es la guía que deberíamos de tener de cabecera para manejar el control de plagas en los cultivos. Pero volvemos a los productos. Hemos dicho que vamos a necesitarlos, tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas y de dónde vienen? Bueno, tenemos problemas porque su uso masivo e indiscriminado con anterioridad, y creo que Joel ha explicado maravillosamente bien por qué aparecen y a qué se deben esas resistencias,
pues tenemos la aparición de resistencia, y ahí son datos, creo, no sé si son los mismos que ha puesto él, pero bueno, serán de un informe anterior o posterior, hace referencia pues a 96 materias activas para las que es resistente Tetranicus urtice y a 526 casos contrastados, o en el caso de Panonicus citri, 28 materias activas y 74 casos. Es decir, estamos frente a una realidad que hemos generado nosotros con el uso de los productos y que no podemos evitarlo. Las aplicaciones no siempre han respetado ni las dosis, ni el número, ni el volumen de caldo. Creo que Patricia también lo ha dejado clarísimo. Tenemos que aprender a manejar ese aspecto porque ahí hay una causa inapelable de los fallos que podamos tener en el manejo de los productos. Los equipos no han estado siempre o no están siempre calibrados correctamente ni garantizan una cubrición total del cultivo. Y más cuando hablamos de ácaros que están en el envés de las hojas y que están protegidos por sedas, como Tetranicus, porque es muy fácil matar Eotetranicus o Panonicus. Son ácaros que buscan el sol, buscan la luz, están en la periferia, pero Tetranicus urtice no es tan asequible. Eso tenemos que saberlo. Los momentos no siempre han sido los adecuados. Hemos tratado muchas veces por criterios sin ningún fundamento técnico, sin haber valorado si estábamos en un umbral adecuado, si ese umbral justificaba o no el tratamiento, si el estado de la plaga convenía hacer una cosa u otra, aplicar un ovicida o un larvicida. Hombre, por si acaso mezclamos los dos y así curamos, pero a lo mejor curamos el problema, pero a lo mejor creamos un problema en lugar de resolverlo. Y la fauna auxiliar, en la mayoría de los casos, no ha sido considerada hasta ahora, porque como estaba sobre hierbas y las hierbas eran un problema, pues fuera las hierbas y fuera la ayuda no cobrada de la fauna auxiliar. Y en otros casos no es que no lo hayamos considerado, sino que con lo que hemos estado tratando sobre los cítricos ya hemos sentado allí una serie de residuos y de condiciones adversas para que la fauna auxiliar no se desarrolle, con lo cual, aunque tengamos adventicias, la fauna allí no está cómoda y se va. Por lo tanto, son cosas que han condicionado la situación en la que estamos actualmente. Miren, esto es a día de ayer o de antes de ayer, que hice la última consulta al registro del Ministerio, los productos que hay autorizados para ácaros, ácaro rojo, concretamente Panonicus citri, ácaros tetraníquidos, ácaros seriófidos y ácaro del plateado. Y para estos grupos, para cítricos, que sería en general, esto serviría para todos los cítricos, kumquat, limonero, mandarino, naranja y pomelo. Esto lleva varias horas de trabajo consultando el registro del Ministerio, porque lamentablemente el registro todavía emite informes que generan mucha confusión. Yo no puedo garantizar que esté todo correcto, creo que sí, pero siempre dejo la duda de que se me puede haber olvidado algo. En total aquí hay 12 materias activas. 12. Eso es lo que tenemos para luchar. Y si vamos a algunos cultivos, pues para pomelo podríamos aplicar aceite de naranja y aceite de naranja. Y bueno, podríamos aplicar lo que está en cítricos, porque el pomelo es un cítrico, salvo que haya una exclusión expresa de que no, o excepto pomelo. Y así sería aplicable para los demás. Eso son las herramientas. Así siguen estando un poco confusas. Las vamos a ver de otra manera. Las vamos a ver por grupo de familia química, porque es lo que Joel nos ha dicho y es lo que ustedes tienen que saber y tienen que tener clarísimo. No vale cómo se llamen, no vale la fama que tengan, vale la acción que el producto tenga sobre el ácaro, porque eso lo va a englobar por un organismo oficial, que es el IRAC, lo va a englobar en un grupo de familias con unas características determinadas, y cuando las familias son diferentes, los grupos son diferentes, las acciones contra el bicho son distintas y sabemos que tenemos herramientas que nos pueden ayudar. En el primer grupo está la milbectina, que es el grupo 6, actúa sobre el sistema nervioso y muscular, moduladores alostéricos del canal del cloro dependientes del glutamato. El segundo grupo, clofentecin y axitiazox, están en el 10A.
¿Son lo mismo? No, pero son de la misma familia. Hacen lo mismo contra los ácaros. Por lo tanto, cuando yo tiro una vez clofentecin y luego digo, no, pero ahora voy a cambiar, ahora voy a tirar exitiazos. Lo ha dicho Joel antes, estás tirando lo mismo, no estás cambiando nada. El tercer grupo, acequinocil en el 20B, otro grupo distinto, es que se ve fatal, lo siento, pero hay tantísima luz que no contaba yo con esto, o sea, habría puesto otros colores más visibles. Otro grupo, fenpiroximato y piridaben, 21A, metabolismo de la energía. Hacen lo mismo los dos y son productos distintos, seguramente los tendrán empresas distintas, nombres comerciales distintos, pero no son diferentes en cuanto a la forma en que matan a los ácaros. Y el último grupo, el grupo de los productos con mecanismos desconocidos o indeterminados, donde está el aceite de naranja, las sales potásicas de ácidos grasos, aceite de parafina, maltodextrina, azufre y beauveria bassiana. Si los suman, son 12. Eso es lo que hay autorizado para el grupo de los cítricos en estos momentos en el registro. Y con eso es lo que tienen ustedes que trabajar. Por eso adquiere una especial importancia lo que ha dicho Joel de las resistencias, lo que ha dicho Patricia de la maquinaria, de las aplicaciones, y yo lo único que hago es reafirmar que eso es imprescindible, manejar los productos de esa manera es imprescindible si queremos tener éxito en el control de ácaros y en la sostenibilidad del sistema, porque alguien lo ha dicho esta mañana, la administración no nos va a ayudar. Que vengan acaricias nuevas va a ser complicado. Es posible que se vayan, se acaba de ir a Bamectina, es posible que alguno más se vaya en un tiempo no muy lejano. Venir es complicado que vengan, por lo tanto, estamos frente a una situación complicada. Y si no somos eficientes en manejar esto, pues tendremos un problema grave. En el caso que nos ocupa de Certis Belching, pues creo que se les puede felicitar porque tienen, en cada una de esas familias tienen un representante. Tienen coromite, la milbectina, tienen César Inixorum, tienen dinamite. Aquí tienen aguar, que en realidad es la mezcla fenpiroximato más exitiazos, tienen maltodextrina y tienen beauveria bassiana, es decir, en cada grupo tienen un representante. Bueno, pues creo que tienen bastante más fácil su manejo. ¿Cuáles son los criterios que deberíamos de tener claro para manejar? Tomar conciencia de ese número limitado de materias activas que hemos dicho, los han visto. Son 12, serán menos en el futuro no muy lejano y es difícil que aumenten. Alternar los productos. Esto es fundamental, pero en función de la forma en que matan a los ácaros, no del nombre comercial, sino del tipo de acción que tienen, al margen de precios, fama, etc. Respetar siempre las recomendaciones que dan las etiquetas. Dosis, número de repeticiones, volumen de caldo. Esto es fundamental. Hay que leerlas y hay que conocerlas. Perdón, ¿qué ha pasado aquí? Tener los equipos perfectamente calibrados y puestos a punto, también se ha comentado antes. Y considerar los ácaros como una parte del problema, no como el problema, porque una parte del problema son los ácaros, pero tendremos pulgones, tendremos minador, tendremos ceratitis, tendremos piojo blanco, tendremos piojo rojo. Es decir, lo consideramos cada uno como un problema aislado y lo afrontamos como un problema aislado, eso sería un gran error. Tenemos que manejar en conjunto y cuando actúe contra piojo rojo tengo que saber qué repercusiones va a tener sobre los ácaros o sobre los pulgones. Y al revés, cuando actúe sobre los ácaros tengo que saber si hay alguna repercusión sobre los otros o sobre la fauna auxiliar que me va a ayudar a controlar esas plagas. Por lo tanto, consideremos el problema como un todo, veamos de qué disponemos en la parcela, qué fauna auxiliar autóctona hay, qué me puede ayudar y adaptemos todo en base a estos conocimientos que hemos dicho, de los productos que tengo, las funciones que hacen o cómo matan al bicho, para hacer una estrategia de manejo. Yo les pongo aquí un ejemplo, un supuesto para mandarino naranjo con problemas de Panonicus citri o de ácaros tetraníquidos, porque servirían ambas cosas, ¿no? Pues, bueno, yo empezaría, pues, por ejemplo, claro, estamos dando aquí una charla de Certis Belching, pues he puesto productos de Certis Belching, probablemente haya otras alternativas, pero procede aquí a hablar de esto. Beauveria bassiana,
tratamientos en brotación en los primeros ataques de la plaga, detectar las primeras presencias. Nosotros hemos hecho ensayos con este producto y en esas condiciones funciona muy bien. Hemos tenido resultados muy buenos. Es un producto que puede ser aplicado incluso en agricultura ecológica y que nos va a permitir bajar mucho la presión de la plaga al principio, cuando todavía la climatología es muy favorable para ella y nos puede frenar bastante su desarrollo. Cuando tengo más desarrollada la plaga, pues podría ir con dinamite, acequinocil. Esto sería un tratamiento cuando la plaga está más generalizada, pero respetando mucho la fauna auxiliar. Es un producto con un perfil muy favorable desde el punto de vista. Prácticamente es inocuo sobre el 95 o 98% de la fauna auxiliar que podemos encontrar en los cítricos. Pues es una herramienta muy interesante que, como también Beauveria me va a respetar la fauna auxiliar, pues estoy ahí dándole un periodo de meses para que la fauna auxiliar me pueda ayudar a controlar la plaga sin alterarla. O si tengo un problema más severo, pues podría ir con aplicaciones de milbectina. Pertenece a un grupo distinto, si se dan cuenta hemos puesto en círculo, el primero a los de acción indeterminada, luego el grupo 6, el G6, el grupo 20 y luego podríamos acabar cerca de la cosecha pues con si seguimos teniendo problemas, pues con maltodextrina, Sonar, un producto que no nos va a generar problemas de residuos, no nos va a dar problemas de resistencia, porque no tiene mecanismos de resistencia definidos. Es decir, sería una estrategia. ¿Hay más? Sí, es cuestión de pensarlo, de tener delante no solamente la lista de materias activas que yo he puesto, sino de los comerciales correspondientes y uno buscar la combinación que más le guste. Pero existe posibilidad de manejar de forma racional el control de ácaros, respetando la fauna auxiliar y evitando la repetición de materias activas con el mismo tipo de acción para minimizar el impacto de la resistencia. Y ya termino concluyendo un poco todo lo que hemos dicho, manejar el cultivo de forma racional dentro de lo posible. Esto seguramente será lo que más va a costar, porque uno sabe que tener el limón una fecha o una semana después, pues hay una diferencia, puede haber una diferencia de precio, o una mandarina, es cierto, pero replantéenlo. Si lo que están haciendo les da ese beneficio, pero a cambio les genera unos problemas graves y persistentes de ácaros, pues plantéense la posibilidad de reducir un poco esa agresividad en la producción para conseguir un mejor control del ácaro. Esto es innecesario ponerlo, pero lo recordamos, es obligatorio aplicar la gestión integrada de plagas, esto es obligatorio. Aplicar solo en momentos y umbrales adecuados de la plaga. Tratar por tratar sin un fundamento, lamentablemente ha sido muy común hasta no hace mucho tiempo, creo que cada vez es menos, cada vez los técnicos y los agricultores son más sensatos y creo que lo van a tener que ser más porque con lo que se avecina de gestión administrativa y de control con el cuaderno de explotación, el cruce con las compras, etcétera, etcétera, creo que nos va a obligar a dar ese paso de forma ineludible, por lo tanto vayamos por delante y apliquemos de forma racional y cuando corresponda. Elegir productos que sean compatibles con la fauna auxiliar, no es muy complicado, el historial de cada producto está ahí, se puede conseguir, es fácil, incluso las empresas que producen bichos para soltar fitosaidos tienen valorados todos los productos y su acción sobre la fauna auxiliar, pues de ahí la podemos conseguir. Alternar materias activas para evitar la aparición de resistencias, creo que es innecesario, pero insistimos una vez más, es fundamental porque ese puede ser nuestro talón de Aquiles de cara al futuro. No va a haber más productos o habrá muy poquitos y lo que sí habrá será menos de los que hay actualmente. Respetar dosis y número de pases recomendados al producto y controlar el estado de los equipos para optimizar la pulverización. Creo que es un poco resumir lo que se ha dicho aquí en las dos charlas anteriores y bueno, y nada más. Muchas gracias y si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Alfonso. Vamos un poco cortos de tiempo, pero no quiero evitar que alguna pregunta se le pueda dirigir a Alfonso, porque creo que ha sido muy interesante, ¿no? Entonces quiero dar la ocasión a que alguien pregunte ¿alguna pregunta? Un segundo.
En cuanto a las sueltas de enemigos naturales, ¿por qué crees que fallan? Nosotros hemos trabajado en el servicio entre los años 2008 y 2012, estuvimos trabajando con sueltas para el control de ácaros y teníamos dificultades. Fundamentalmente, en aquellos momentos el problema de los ácaros que soltabas era que las condiciones climáticas eran muy agresivas para ellos y no se adaptaban con facilidad. Y luego también el tema de la disponibilidad de alimentos. Cuando tú sueltas un bicho en un mundo que es nuevo para él, mientras que no encuentra comida, o encuentra comida pronto o se va a morir. En eso se ha avanzado mucho y ya primero hay sistemas de suelta que las sueltas van en sobres que van saltando de forma escalonada, el sobre tiene comida para ellos, con lo cual van saliendo alimentados y de forma escalonada, y también hay posibilidad de hacer aplicaciones de alimento en el cultivo para que cuando llegan a la superficie foliar tengan algo que comer hasta que son capaces de localizar su presa. Yo estoy 4 años jubilado y no he trabajado en los últimos 4 años en esto, pero tengo referencias de compañeros que sí lo están haciendo y que están obteniendo mejores resultados que nosotros tuvimos cuando empezamos a trabajar sobre este tema, gracias a ese avance en la formulación de los bichos, en la forma de liberación y en la posibilidad de aporte de comida. Y luego incide una cosa que es fundamental, y esto es difícil de medir. Cuando un cultivo está sometido a la aplicación de productos insecticidas, los residuos que permanecen en las hojas generan un ambiente incómodo para los bichos y se van. Entonces, primero hay que tener el huerto un periodo como la conversión ecológica de 2-3 años, donde no haya ningún insecticida o los insecticidas que haya no tengan reconocida su agresividad sobre fitoseidos. Y cuando eso es así y se sueltan en estas nuevas condiciones, los resultados esperables son mejores. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Alfonso.